Hola, soy Amor Dibuja y en este video hablaremos de una película de animación para adultos muy controversial, cuya distribución fue sumamente limitada, tuvo que cambiar de nombre 5 veces y dentro de su primer minuto ya podemos escuchar la N palabra. Ralph Bakshi, un director, productor y animador bastante controversial, quien ha dirigido películas que han dejado en shock a todo el público por su contenido sexual y violento puesto en pantalla a través de la animación, que normalmente relacionamos con algo para niños o algo family friendly, y no. Bakshi no hace nada de eso. Bakshi fue responsable de dirigir obras como Fritz the Cat, American Pop, Cool World, que extrañamente se ha puesto muy de moda últimamente, la adaptación animada del Señor de los Anillos de 1978 y algunas otras más. Pero en esta ocasión hablaremos de una película que fue fuertemente criticada por diversas razones, analizaremos sus aspectos positivos tanto en su cinematografía, en su guión, en su animación, y reflexionaremos si realmente mereció todo lo negativo que recibió, tanto en sus comentarios, en sus críticas y en su censura. La película de la que hablaremos se llama Coonskin, que se traduce como piel de mapache, un término peyorativo para referirse a las personas afrodescendientes. Una película del año 1975 que mezcla el live action con la animación, como Quien engañó a Roger Rabbit, Cool World, que ya mencioné anteriormente, y fue escrita y dirigida por Ralph Bakshi. Antes de comenzar a escribir la película, Bakshi viajó al barrio de Harlem para preguntarles a los residentes afrodescendientes cómo era su vida ahí, así que recolectó esas vivencias y las transformó en pequeñas historias para incorporarlas en su película Coonskin. Coonskin inicia con Samson y un predicador, quienes planean la fuga de su amigo Randy de la prisión. Mientras van conduciendo, se enfrentan a una barricada de policías que los detiene y hay un tiroteo con ellos. Mientras todo esto sucede, Randy junto con su compañero de celda llamado Papi logran escapar y esperan a que Samson y el predicador los recojan. Así que en la espera, Papi le cuenta a Randy una historia sobre 3 personajes que le recuerdan mucho a Randy y a sus amigos, historia que es contada visualmente con animación y fondos en live action. Como dije, esta historia retrata la vida de 3 personajes, el hermano conejo, el hermano oso y el predicador zorro, quienes después de que el banco se apoderara de su casa y se la vendiese a un hombre para que pusiera un burdel, se ven obligados a mudarse a Harlem, un barrio muy peligroso en la ciudad de Nueva York. Al llegar a Harlem, ellos descubren que la vida ahí no es tan sencilla y se enfrentan a múltiples conflictos. Para empezar, se encuentran con un estafador que se hace pasar por el primo de Jesús Negro, que se encuentra haciendo una revolución para personas afrodescendientes y les pide donaciones. El hermano conejo intenta advertirles a estas personas que están siendo estafadas, así que el falso líder revolucionario ordena que lo maten. Y después de un intenso conflicto armado, el hermano conejo, el hermano oso y el predicador zorro se terminan deshaciendo de el primo de Jesús Negro. Y de esta manera, el hermano conejo se queda a cargo de la organización delictiva de Harlem y se debe deshacer de todos sus enemigos, pues de lo contrario, ellos se desharán de él. Mientras Hermano Conejo se encarga de la jefatura del crimen organizado de Harlem, el predicador zorro decide alejarse un poco de Hermano Oso y Hermano Conejo y decide abrir un burdel. Hermano Oso permanece cerca de Conejo, ayudándolo en su organización, fungiendo como una especie de matón o guardaespaldas. En su viaje por el crimen, Hermano Conejo se enfrenta a diversas personalidades, entre ellas a Madigan, un policía racista que trabaja para la mafia de Harlem, que por cierto no tiene un final muy feliz, pero bueno, no haré spoiler. También Conejo se enfrenta a Sonny, el hijo del jefe de la mafia de Harlem, conocido como El Padrino, que obviamente hace referencia a la aclamada saga de películas de Francis Ford Coppola, El Padrino, quien se hace pasar por una persona afrodescendiente para matar a Conejo. Y el enemigo final de Hermano Conejo es El Padrino, el jefe de la mafia de Harlem, que por cierto es un personaje sumamente grotesco y vive con su esposa y sus hijos en el metro. Parte de la película también es el dilema de Hermano Oso sobre si seguir ayudando a Conejo con su organización delictiva o salirse de ella y dedicarse a otra cosa, así que acude al burdel de Predicador Zorro para poder preguntarle qué hacer, a lo que él le aconseja volverse boxeador para la mafia. Y el conflicto final de la película se desarrolla durante una de las peleas de Hermano Oso.
Toda esta historia de hermano conejo, hermano oso y predicador zorro se encuentra como dentro de otra historia, por así decirlo, lo cual lo vuelve un poco confuso, pues la historia principal, que sería la de Randy escapando de la prisión con su compañero de celda Papi, pues no tiene como mucha continuidad, solamente aparece al principio de la película, como un minuto a la mitad y al final. Es un largometraje muy peculiar sin duda alguna, que tiene muchas cosas de qué hablar. Para empezar, la película es muy entretenida, tiene diálogos que resultan ser bastante interesantes y además visualmente logra una unificación de estilo en donde la puesta en escena de la animación no es tan perfecta sobre los fondos. Otra de las cosas que me pareció excelente de la película Coonskin fue el doblaje de sus personajes, pues contrataron a voces muy icónicas como la de Philip Michael Thomas, conocido por haber aparecido en Miami Vice, y además darle voz a Lance Vance en el videojuego Grand Theft Auto Vice City, que hace la voz de Hermano Conejo. También contrataron a Barry White, un famoso cantante ganador 2 veces de un Grammy, que hace la voz de Hermano Oso. Y por último la voz de Predicador Zorro, Charles Gordon, un actor de teatro y director ganador de un premio Pulitzer. Las voces le dan el tono suficiente a la película para que sea aún más entretenida y logran darle vida a los personajes animados. Además de que los actores no fueron solamente contratados para darle voz a los personajes, sino que también son protagonistas en las secuencias live action. La animación de Coonskin tiene un estilo muy particular, con un diseño de personajes que resulta ser muy interesante, pues utilizaron diseños de series de animación de Hollywood y los modificaron al grado en donde resulta insultante de ver. Utilizaron técnicas que considero muy lógicas para las escenas de la película. Por ejemplo, cuando los personajes van dentro de un auto, por fuera es un auto real, pero cuando se ven tomas por dentro, los animadores dibujaron al auto para que hiciera más sentido la interacción de los personajes con este. Coonskin es una película que, aunque combina el live action con la animación, los personajes no tienen estas cualidades cartoon, por así decirlo. Es decir, no se deforman, no se estiran, no tienen propiedades extrañas en su cuerpo, y esto hace que la audiencia los tome como un personaje live action más. Esto hace que los tomen con mucha más seriedad y no como una caricatura. A pesar de que en muchas escenas los personajes animados parecen no estar en el mundo real, existen algunas otras en las cuales es bastante convincente que los personajes están ahí, como en esta en donde el hermano oso camina por las calles de Harlem y la cámara va detrás de él. Me pareció muy interesante. Me pareció innovador el recurso que utilizaron de hacer siluetas de los personajes, mientras en la parte de atrás se está contando una historia con dibujos como más simples. Creo que eso no lo había visto tanto en otras películas y me pareció bastante cool. Existen algunas escenas que considero que pudieron haber incorporado bastante más animación y esto le hubiera dado como más vida o más credibilidad a estas escenas. En esta escena un automóvil se incendia y el fuego es un video. Creo que aunque es más costoso y complicado animar fuego, hubiera aportado mucho más a la película y el personaje animado podría haber interactuado con las llamas mientras se incendiaba. En Coonskin se encuentran secuencias de animación increíbles también. Por ejemplo, en la escena final incorporan un montón de elementos visuales que la hacen una escena muy vistosa e impresionante. En cuanto a las escenas live action, concuerdo con muchas de las críticas, pues creo que no son nada fuera de lo normal. Al final existe como una persecución de coches y disparos que pues es decente y logra su cometido. A pesar del estilo tan crudo y real de la película Coonskin, Ralph Bakshi logró algo que me sorprendió por completo. Existe un término muy interesante llamado experiencia estética, que se define más o menos como esos instantes fugaces, tan breves hasta ser casi sin tiempo, cuando nos volvemos uno con la obra que estamos viendo y pareciera que el tiempo y espacio no existieran, y nos quedamos perdidos apreciando ese momento. Bueno, pues eso es exactamente lo que me pasó con una escena de Coonskin, cuando el padrino, a pesar de ser un personaje tan grotesco, baila con su esposa. Me quedé perdido viéndolo y no entendí por qué. Solo creo que dentro de tanta crudeza, este momento llegó para ponerle un poco de paz, relajar el ritmo de la película y así deleitar al espectador. Cuando Coonskin fue terminada, se planeó proyectarla en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, pues Bakshi ya le había mostrado a todas las personas del museo la película y les encantó,
pero el día del estreno, el Congreso para la Igualdad Racial se presentó, rodeó completamente el edificio y prohibió a muchas personas de ver la película levantándolas de sus asientos por su contenido racista. Coonskin tuvo que cambiar de nombre varias veces por diversos motivos. Inicialmente, la película se iba a llamar Harlem Nights, o en español Noches de Harlem, lo cual me hace completo sentido, pues de eso va la película, pero el productor decidió cambiárselo a Coonskin para atraer a más audiencia. Después, la película iba a ser llamada Coonskin No More, haciendo referencia a que las personas afrodescendientes ya no querían ser llamadas de esa manera. Bakshi quería regresarle el título original a la película, así que se desvinculó completamente de Paramount, la distribuidora original, y pasó a ser distribuida por Bryanston Distributing Company, misma que 2 semanas después de que la película se estrenara, se declaró en quiebra. Cuando Coonskin se estrenó en cines, la nueva distribuidora Bryanston le dio una distribución limitada, lo cual la llevó a tener que reestrenarse con diferentes títulos, como Harlem Days, Bustin' Out y Street Fight. La película cambió de nombre en total 5 veces. Finalmente, en 2012, fue lanzada en DVD bajo el título original y el de Bustin' Out también, convirtiéndose obviamente en una película de culto y siendo lanzada en festivales de cine. El estilo visual de Coonskin es muy particular, formando parte de un movimiento cinematográfico llamado Blaxploitation o filmes de explotación negra, pues Bakshi quiso incorporar en Coonskin a los estereotipos de la animación de Hollywood y hacer una crítica hacia su racismo. Coonskin hace una representación de la mafia de manera muy crítica, pues va en contra de los estafadores, los tramposos, los hipócritas y los delincuentes, burlándose de ellos y satirizando su comportamiento, pues a Bakshi jamás le agradó el hecho de hacer de un criminal un héroe, como en el caso del Padrino, que hacía que a la audiencia le agradaran los personajes que a final de cuentas son delincuentes. La película tiene algunas escenas animadas que presentan a Miss América, una mujer blanca, rubia, que crea una personificación de los Estados Unidos, escenas en donde ella seduce a un hombre afrodescendiente y termina matándolo, una referencia bastante obvia. Coonskin es un largometraje provocativo lleno de críticas, sátiras, comedia y hace un montón de referencias a otras películas, esto con el objetivo de hacer entender a la audiencia que quizás lo que hacen las grandes industrias no es lo correcto, y también para romper los estereotipos raciales exponiéndolos francamente. Coonskin es una experiencia que sin duda te toma por sorpresa aún viviendo en el año 2022, y además tiene aspectos muy interesantes e innovadores en distintas ramas, tanto en su cinematografía, en su animación y en su guión. Casi siempre se toman de referencia en cuanto a películas de animación, a Pixar o Estudio Ghibli, pero creo que nos estamos perdiendo de esa crudeza que nos aporta Bakshi en sus películas. Creo que es una herramienta muy útil para tocar temas sensibles de una manera mucho más seria. Muchas críticas de la película Coonskin apuntan directamente hacia el supuesto racismo de Bakshi, pero él dijo, y citando, Coonskin no es una película anti-negros, es una película anti-idiotas. Y yo tengo algunos pensamientos de la película Coonskin. Bakshi contrató a muchos animadores afrodescendientes para la realización de Coonskin, pero me pongo a pensar en si realmente lo hizo porque de eso trata la película y quizás los animadores aportarían más emociones a las secuencias, o quizás Bakshi ya sabía cómo el público iba a rechazar su película y lo hizo para blindarse de alguna forma ante la sociedad. Ralph Bakshi la declaró como su mejor película, pero ¿realmente lo creía así? ¿O solamente es un resultado de la controversia, de las duras críticas y de su rechazo público, y por eso dice que es su mejor película? Te invito a que veas la película Coonskin y saques tus propias conclusiones, y si ya la viste, comenta tu opinión sobre ella y si estás de acuerdo con su censura o no. Y hasta aquí voy a terminar el video, espero que te haya gustado mucho, que lo hayas encontrado útil, y si fue así, dale like y compárteselo a alguien más que crees que le pueda gustar. No olvides suscribirte y no olvides también que hago directos en Twitch, animando, platicando, dibujando, así que si te gusta mi contenido, te invito a que vayas y me sigas, el link está en la descripción, al igual que mi servidor de Discord, y nos vemos en un próximo video. Adiós. No había terminado el video.